personas que nos van a acompañar durante esta hora en las que vamos a hablar del derecho al cuidado y el cuidado en emergencia. ¿Qué es lo que está pasando con lo que conocemos como cuidado? ¿Cuál es ese concepto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles han sido los desafíos para establecer este concepto como algo que no solo impregne las ciencias sociales, sino también el derecho y en ese sentido las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo construimos un concepto de cuidado que tenga que ver no solo con la vida de las mujeres, sino que tenga que ver con cómo el aparato estatal se acomoda y se estructura de manera que eso que descansa en las espaldas de las mujeres de nuestra región pueda tener características propias de obligaciones internacionales, de obligaciones de los estados, de obligaciones a los que les podemos dar seguimiento, que podemos hacer justiciables, cómo podemos ir avanzando en esta discusión y aprovechando pues, todas las mujeres y muchas de las personas que nos van a acompañar hoy a propósito de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, hemos visto una sobrerecarga a la carga extraordinaria que ya teníamos en nuestra vida por el hecho de ser mujeres. Y, y frente a eso, pues creíamos que desde Claxo, desde la especialización de género, políticas públicas y acceso a la justicia, conjuntamente con la profesora Magdalena Valdivieso, quien tenemos el honor de coordinar esta especialización, y a través de Claxo y Flaxo Brasil, especialización que se coordina y que se transmite además con la Comisión Interamericana de Mujeres, queríamos aprovechar pues las dos cabezas de estos organismos. Tenemos aquí presente a dos mujeres que además de encabezar estos organismos tan importantes, en el caso de Karina, directora ejecutiva de Claxo, en el caso de la doctora Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, las dos son especialistas en este tema, las dos han tenido un especial interés en este tema, que no solo es un interés coyuntural de este momento, sino que es un interés que han venido desarrollando y que han venido trabajando las dos desde las áreas que han venido trabajando para puntualizar, para establecer, para crear estándares, para generar debates desde los espacios donde ellas se han desarrollado. La doctora Karina Batiani es socióloga, además, como señalaba antes, la directora general, pero además está dirigiendo y coordinando académicamente una especialización especialmente dirigida al tema del cuidado con perspectiva de género. La doctora Alejandra Mora, además de estar ahorita en su condición de secretaria ejecutiva de la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, ha venido liderando también una discusión internacional sobre la emergencia de los cuidados y como costarricense, ha puesto este tema en la palestra no solo en Costa Rica como ministra de la Mujer, también ha sido la defensora del pueblo en materia de asuntos de mujeres, así que, digamos, ambas tienen una trayectoria muy grande, como en el caso de Alejandra como abogada, como activista, ambas son feministas, así que, bueno, podría explanarme en los currículos de las dos, que realmente son fascinantes, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar a empezar con este tema que nos convoca. Y bueno, como les decía, me acompaña la profesora Magdalena Valdivieso, que antes de darle entrada a los participantes, quiero decir que honrosamente la conocí hace muchos años, también liderando procesos muy importantes que se dieron en Venezuela para avanzar con una legislación integral de protección con las mujeres, fue vanguardia en su momento, y bueno, con una larguísima trayectoria académica. Así que con esto quiero dejar sobre la mesa la importancia del tema y que seguiremos trabajándola con ustedes desde la perspectiva abierta, desde la especialización que tiene Claxo sobre el tema, desde el trabajo que estamos haciendo nosotras, también desde la Comisión Interamericana de Mujeres y desde todos los espacios donde podamos engranar estos esfuerzos. Entonces, bueno, profesora Valdivieso, la dejo en el uso de la palabra, solo avisarles que vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas en línea y tanto la doctora Mora como la doctora Batiana van a tener 3 preguntas que vamos a hacer desde la moderación y luego vamos a terminar con una cuarta ronda de preguntas que recogerá
las preocupaciones del público. Así que aprovechen para que podamos también compartir sus expectativas con las doctoras y que nos puedan recibir esta importante información. Profesora, la dejo en el uso de la palabra. El micrófono. Gracias, Luz Patricia, reiterarles la bienvenida y el agradecimiento de que estén compartiendo con nosotras, tanto Karina como Alejandra. Y empezar por una pregunta, Karina, para ir aprovechando el tiempo. Justamente ya estábamos destacando el hecho de que el tema de los cuidados pasó en su inicio de un tremendo esfuerzo por visibilizar el trabajo de cuidados que hacíamos, que estaba invisibilizado, ignorado, desvalorizado, a llevarlo a una perspectiva actual ya de derecho al cuidado y derecho de todas y todas de cuidar y de ser cuidadas también. Entonces queríamos empezar preguntándote sobre cómo justamente se ha desarrollado este concepto del derecho al cuidado a partir de esta evolución que empezó con estas protestas permanentes de las mujeres por esta sobrecarga y esta división sexual del trabajo que está detrás también de los temas de cuidado hasta su reconocimiento actual. Como Luz Patricia adelantó, estas preguntas son un abreboca, ustedes se pueden agregarle los temas que quieran y vamos a ir llevando un control de tiempo solo para poder cubrir los temas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Magdalena. En primer lugar, es un gusto saludarte a ti, a Luz Patricia, y por supuesto compartir este espacio con Alejandra y que dediquemos esta hora de la tarde de hoy para hablar de un tema que siempre tuvimos claro que fue muy importante, que es muy importante, y que, bueno, hoy nos quedó como se mostró en el informe, que supongo que Alejandra va a referir a él, que es el tema, digamos, que se ha visibilizado por excelencia en el marco de esta pandemia. Tú me preguntabas, me consultabas sobre el derecho al cuidado. Yo creo que antes de hablar del derecho al cuidado me gustaría mencionar en realidad, bueno, ¿por qué hablamos de cuidado? ¿Qué entendemos por cuidado? Muy brevemente, porque creo que nos asignaron unos 5 o 6 minutos para cada una de estas preguntas. Quiero decir en primer lugar que cuando hablamos de cuidado estamos hablando, bueno, hay muchas definiciones, pero cómo lo entiendo yo es las distintas actividades o acciones para ayudar a un niño, una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Es decir, todas esas actividades para que las personas, niños, niñas o personas dependientes puedan tener bienestar en el día a día. Y que además esto involucra 3 grandes dimensiones. Puede ser de alguna dimensión más, pero al menos tenemos 3 grandes dimensiones en esta definición de cuidado. La primera, que tiene que ver con un trabajo, ¿sí? Con las actividades concretas. Seguro que todos quienes nos están escuchando saben que cuando cuidamos a alguien hay una serie de actividades que hay que hacer. Bueno, ese es el trabajo de cuidados. Pero implica también una dimensión económica. Cuando nos hacemos cargo de alguien, cuando lo cuidamos, hay un costo asociado a esa actividad que hacemos o a las actividades que dejamos de hacer para cumplir estas tareas del cuidado. Y por último, una dimensión muy importante que es la dimensión vinculada a lo afectivo, a lo emotivo, a lo sentimental, si quieren una dimensión más de corte psicológica, por decirlo rápidamente. Además sabemos que el cuidado se puede hacer de manera paga o no paga y que se puede hacer dentro o fuera de la familia. Pero lo más importante es que sabemos que esta actividad del cuidado implica una relación, ¿verdad? Que se establece una relación entre quien cuida y quien es cuidado. Y ese es uno de los elementos que para mí define en sí mismo la actividad del cuidado, en cualquiera de sus dimensiones, en la dimensión del trabajo, en el costo, en los afectos, la relación que se establece. Hay muchos otros elementos que podríamos agregar a esta definición en los que no me voy a detener por razones de tiempo, pero sí
les recomiendo a quienes están escuchando esta conversación de hoy, que, por ejemplo, tomen en cuenta los textos de Carol Thomas sobre las dimensiones del cuidado y los distintos aspectos a ir considerando. Esto como simple preámbulo a lo que tú me preguntabas, Magdalena, es decir, ¿qué es esto del cuidado como un derecho? Bueno, yo creo que es uno de los elementos quizás más importantes en la discusión actual, y es interrogarnos acerca de si el cuidado debe o no debe ser un derecho, y más aún, más que un derecho, debe o no debe ser un elemento constitutivo del bienestar social, así como hay otros derechos y otros pilares del bienestar social. ¿Cómo consideramos al cuidado? Desde mi punto de vista, la respuesta es totalmente afirmativa, ¿verdad? El cuidado efectivamente tiene que ser considerado un derecho universal para toda la ciudadanía, para todos, para todas, y por lo tanto, cuando decimos derecho universal, cuando decimos derecho, sabemos muy bien que tenemos que garantizar el ejercicio de ese derecho para todas las personas y el papel que le corresponde a los distintos actores, pero particularmente al actor estatal, en ser garante de esos derechos. ¿Qué quiere decir que el cuidado es un derecho? Bueno, quiere decir que todos, todas, a lo largo de nuestra vida y dependiendo del ciclo vital que vamos transitando, atravesando, vamos a necesitar cuidados en distintos momentos de nuestro ciclo vital, y que tenemos el derecho a recibir esos cuidados, y aquí viene, desde mi punto de vista, lo más importante, en esas distintas circunstancias y en esos distintos momentos de nuestro ciclo vital, sin que la única forma de recibir esos cuidados o la única forma de satisfacer esas necesidades de cuidado dependan o bien de la lógica del mercado, que sabemos que es para algunos y para algunas, quienes pueden comprar o acceder al mercado, o dependan de otras personas, de las redes vinculares, de nuestros lazos afectivos, que nos brinden esos cuidados. Es decir, en un lenguaje más sencillo, que nuestra necesidad de recibir cuidados, ¿sí?, nuestro derecho a recibir cuidados, no sea únicamente relacionado a que haya alguien disponible para brindarlo en el marco de la familia, de manera no remunerada, 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7. Entonces, ese es el elemento que yo creo central en la discusión, que se combina con otra faceta, que es, dada la modalidad que hoy tenemos en América Latina y el Caribe, para brindar las actividades de cuidado, resulta que ellas se resuelven de manera no remunerada y dentro de las familias. Y esto quiere decir, más sencillo, se resuelven por medio de mujeres que de manera no paga realizan estas actividades de cuidados para sus familias y sus círculos de proximidad. Entonces, cuando hablamos del derecho al cuidado, estamos hablando de que esto no puede ser un elemento que se resuelva en la familia por parte de las mujeres y de manera no paga, porque además también tenemos que considerar los derechos de las personas que brindan cuidados. Y este es un campo bastante amplio, porque tenemos que incluir allí las personas que brindan cuidado como parte de una actividad laboral y también las personas que brindan cuidado en el marco de relaciones familiares no remuneradas. Pero para complejizar más tu pregunta, y con esto ya me callo, falta un tercer punto, que es decir, bueno, también quienes somos mujeres y estamos socialmente, por medio de la división sexual del trabajo, como tú bien decías, Magdalena, asignadas a esta tarea, por lo menos de manera preponderante en nuestros países, también tenemos el derecho a elegir si queremos o no queremos cuidar de manera exclusiva, 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7 en la semana, a quienes tienen necesidades de cuidado en el marco de nuestras familias. Entonces,
esta idea del derecho al cuidado hay que complejizarla, pero primero y antes que nada hay que tener bien claro que lo que queremos expresar es que el cuidado, al igual que lo fue en su momento la educación, el trabajo, la salud, y vaya momento para hablar de la salud, tiene que ser considerado un derecho básico de las personas y que tenemos que darnos mecanismos colectivos como sociedad para permitir el ejercicio efectivo de ese derecho. Y que el ejercicio efectivo de ese derecho no puede estar condicionado por nuestra posición social, económica, por nuestro lugar de residencia, por nuestro sexo o por la disponibilidad de recursos familiares. Dejo por aquí porque creo que hablé más de lo que me habían pedido. Gracias, Karina. Sí, quedamos interesadas en otras preguntas y otras respuestas. Luz Patricia, entonces, tomas tú. Gracias, profesora. Bueno, con esa complejidad que envuelve el cuidado y con este contexto que estamos viviendo, todas las personas que nos están escuchando, que ya son 61 personas conectadas y además se va a retransmitir, profesora también, Alejandra Mora, ¿por qué estamos hablando ahorita, en este contexto pandémico, en este contexto donde las mujeres están viviendo o volviendo de lo que habían logrado, habían finalmente salido a lo público, estábamos en las calles, estábamos trabajando con una doble carga, desde luego, pero la pandemia nos vuelve a encerrar con el agresor, nos vuelve a encerrar con los roles estereotipados, nos vuelve a encerrar con esa carga de trabajo. ¿Por qué es necesario entonces hablar de este tema en este momento? Bueno, Luz Patricia, un abrazo, mi querida compañera de trabajo y de luchas. Un gusto, Karina, además escucharte. Me sirve de preámbulo ahora la pregunta que me hace Luz Patricia. Y Magdalena, también un saludo realmente cariñoso en este proceso. Bueno, yo quisiera hablar como organismo multilateral que tenemos una obligación histórica y es hacer visible lo invisible a los estados. Y eso no es sencillo. Las que hemos trabajado el tema violencia, históricamente entendemos las dificultades, 25 años intentando señalar qué es la violencia. Y lo que ha sucedido en muchos de estos temas es que se naturalizan. Se naturaliza lo que las mujeres históricamente hemos venido haciendo, nos parece muy normal, está ahí, así ha sido siempre, y por dicha, quienes tenemos el lente género, lo que estamos diciendo es que eso no puede seguir siendo así, que tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres y que existen medidas y alternativas un mundo distinto para construir el tema de los cuidados. Y por eso es tan importante, porque cuando el Estado diseña políticas de género, políticas, lo hace creyendo que son neutrales y entonces a eso exacerba aún más todas las situaciones de discriminación y violencia de las mujeres. Pero en el tema de cuidados, quisiera señalar por lo menos tres cosas que me parecen muy importantes. Y lo decía Karina, pero profundizarlo un poco. Y nosotros le hemos puesto un nombre que me parece muy acertado y es la ubicuidad de los cuidados. Y lo que pasa es que con esa naturalización se nos olvida que no hay forma de la sostenibilidad de esta vida humana si no es con cuidados. Cuando nacemos, cuando nos enfermamos, cuando estamos muy adultos mayores con grados de dependencia y muchos otros matices en el transcurso de la vida. Pero también que hay otra ubicuidad y es esta que solo las mujeres la hacemos. Y eso tiene que estar claro porque es el punto de partida, porque si no reconocemos eso, no podemos seguir en la reflexión y esa reflexión de si es un derecho o no, a quién alcanza, a quién cuida y a quienes cuidamos, etc. Digamos, este punto de partida también nos tiene que llevar a otra reflexión y es exactamente cuál es el impacto de esto en la economía.
Y eso me parece que es un tema fundamental para las personas, pero para los estados también. Los primeros esfuerzos que habíamos venido haciendo en la región, y es la región de América quien tiene mayor incidencia en tratar de hacer visibles los cuidados para desnaturalizar esta función que hemos venido haciendo como una extensión del concepto de maternidad y maternazgos, ha sido las encuestas del uso del tiempo. Las encuestas del uso del tiempo en la región daban claramente cuenta que en el menor de los casos se ocupaban 22 horas semanales y en el mayor de los casos 47 horas semanales. Este es el rango de todas las encuestas del uso del tiempo que teníamos en la región. Y luego hicimos algunos esfuerzos adicionales por colocarle a esto un valor económico. O sea, para decirle, ojo, que lo que estamos haciendo las mujeres, si lo hace el Estado, tiene un impacto enorme. Y bueno, el resultado fue la creación de cuentas satélites que dijeron que tenía un valor similar, digamos, a una cuenta del Producto Interno Bruto, similar en algunos países a la cuenta turismo, que es una de las más estratégicas de los países. Un 17% del Producto Interno Bruto ha sido el promedio de ponderación de lo que son las cuentas satélites. Y llega en esta lógica, en esta circunstancia, como me pregunta Luz Patricia, la pandemia. Y nos toma con una serie de brechas, con brechas de dónde estábamos ubicadas, de lo que estábamos haciendo, y hemos dicho como Comisión Interamericana de Mujeres, estas brechas están profundizando con la pandemia y algo más grave hemos señalado. Hay riesgos de retroceso en los derechos. Y nuestro interés político estratégico es que los cuidados se entiendan en toda nuestra región y, por supuesto, por parte de los operadores políticos para que puedan tomar decisiones, porque si no, tiene consecuencias enormes sobre la vida de las mujeres y sobre la economía, porque no vamos a poder salir al trabajo remunerado, porque nos van a dejar en el trabajo no remunerado de la casa. Y aquí quisiera señalar algunos de los elementos que hemos dicho y quisiera profundizarlo después, pero por lo menos algunos elementos. ¿Qué pasó cuando nos mandaron a la casa? Quédate en casa, que por cierto lo hemos oído milenariamente, pero ahora quédate en casa tiene nuevas consecuencias. La primera es que nos cayó todo el cierre de las escuelas y colegios y entonces tuvimos que asumir en la casa esa otra forma de cuidado que es la educación, sin preguntarnos además cuál era el impacto de la digitalidad en ese nuevo proceso de formación. Pero lo cierto es que las mamás de menores están pegadas con ellos a la pantallita para poder atender las demandas de educación. Lo otro que sucedió es que se creó el concepto de las burbujas familiares. Y el concepto de las burbujas familiares, lo que hicieron y convirtieron y dieron cuenta es que son insuficientes para el cuidado. Y entonces sacamos de las familias a todas las trabajadoras domésticas. Más de 15 millones de trabajadoras domésticas están además con las consecuencias de empobrecimiento que eso tiene, porque no las dejamos dentro de la casa por el confinamiento. Y eso significó que las mujeres, nuevamente, que antes hacíamos un trabajo remunerado de eso, lo asumimos nosotras. Luego las mujeres que están trabajando en los servicios esenciales. La pandemia ha dado cuenta que estamos en la primera línea de salubridad, en la primera línea de educación, y estos lugares de trabajo, y así podría enumerar muchos otros, no tienen jornadas laborales y tienen una sobrecarga de trabajo, y ellas también cuidan a los suyos, a los propios, pero han tenido que dejarlos cuidando en manos de adultas mayores y de niñas, adolescentes, que asumen las tareas de cuidado supervisadas por ellas desde donde estén. Y este es un nuevo patrón de cuidado. El tema de teletrabajo. Aquí estamos con el placer de trabajar en lo que te gusta y en
transmitir conocimiento y tratar de cambiar el mundo, pero esto es trabajo y eso significa que estamos haciendo todo eso en la casa, el teletrabajo, atendiendo la educación, y quiero llamar la atención de lo que sucede con las personas adultas mayores, y no solamente con las que están con enfermedades crónicas que requieren una atención particular, sino quisiera llamar la atención en lo que han sido las nuevas dependencias de las personas adultas mayores. Las adultas mayores salían a hacer ejercicios en la mañana, se desplazaban en vehículo o en transporte público, salían solas a alguna atención médica, al supermercado. Para mi mamá era así como que la llevaran al supermercado a escoger sus cosas. Todo eso no lo pueden hacer ya. Hay unos nuevos grados de dependencia de las personas adultas mayores porque no pueden estar a no sé cuántos metros de distancia con otra persona. Es decir, todas esas funciones que estas personas hacían han sido trasladadas de nuevo como un nuevo patrón de cuidado a las mujeres en el mundo de la casa. Y créanme que todo esto que estoy señalando, cuando se hace sin corresponsabilidad, y solo dejo abierto este camino, y Karina lo mencionó, es el mismo concepto de decir que si el cuidado es colectivo, si demanda todas estas inversiones, ¿por qué la respuesta no es colectiva? Y esta es la gran pregunta que en el documento que hemos presentado recientemente se establece, se dibujan los datos, porque es muy importante hablar sobre la base de datos. El documento está lleno de datos de qué pasó antes de la pandemia, qué está pasando ahora, cuál es el impacto sobre las mujeres, sobre estas nuevas demandas de cuidado. Y bueno, y ahora podríamos conversar cuál es la ruta y qué es lo que tenemos que hacer. Solo termino señalando que todo el tema de los cuidados tiene una penalidad de género, y es que como está asociado a lo que hacemos las mujeres, está infravalorado, está naturalizado y por supuesto subestimado, y por eso es tan importante lo que estamos haciendo de tratar de colocarlo en el centro y en el mainstream de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Ale. Profesora Magdalena. Quizás señalar que se está refiriendo al documento COVID-19 en la vida de las mujeres, emergencia global de los cuidados, y luego les damos los datos donde pueden acceder a él. Karina, en la vuelta anterior, estaba ya empezando a señalar algo en relación con las experiencias regionales que hemos tenido antes de la pandemia. Varios países latinoamericanos, como señalaba Alejandra, es la región que más se ha ocupado de esto, han empezado a tener algunas políticas públicas, como el sistema de cuidados, por ejemplo, que existe, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado que existe en Chile. Uruguay fue pionero también en esta materia, sin duda. Queríamos preguntarte sobre experiencias regionales previas y durante la pandemia. Bueno, gracias Magdalena, trataré de ser breve porque el tiempo vuela, es tremendo. A ver, antes de hablar de las experiencias regionales, mencionar algo que me parece muy importante, y es que incorporar la idea de la organización social del cuidado, justamente, que es la combinación de los distintos actores, proveedores o posibles actores, proveedores de cuidado en nuestra región. Para decirlo muy rápido, básicamente trabajamos con 4, ¿verdad? Analíticamente: el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. ¿Qué es lo que pasa en América Latina cuando miramos desde esta noción de la organización social del cuidado? Por supuesto que América Latina, en todo, en esto también, es muy heterogénea, y también encontramos dinámicas familiares, dinámicas de los mercados de trabajo, de las estructuras económicas muy diferenciadas, y estados con tradiciones y con fortalezas bien disímiles. Pero a pesar de todo esto, hay algo que podemos decir, y es que el rasgo común que caracteriza a la organización social del cuidado en nuestra región es que este cuidado sigue siendo todavía una función principalmente de las familias. En palabras de María Ángeles Durán, puertas adentro se realiza, y sabemos que en el puertas adentro son las mujeres, como mostró recién Alejandra con la encuesta de uso del tiempo y otros datos que hay, y
que además se sigue considerando aún un tema bastante privado, principalmente privado, es decir, todavía esta idea de el derecho, de la respuesta colectiva, de la política pública para el cuidado, si bien empieza a permear las agendas, no es algo instalado completamente, ¿sí? ¿Cómo se resuelve hoy el cuidado en la mayoría de nuestros países? De dos maneras. De manera no paga por parte de las mujeres puertas adentro, es decir, por parte de las mujeres de la red familiar, o con la contratación de trabajo doméstico remunerado que sabemos que también es esencialmente femenino. Por eso decimos el cuidado tiene en América Latina cara de mujer, claramente, ¿verdad? Empieza entonces a incorporarse esto en las agendas públicas de manera más activa en algunos países, de manera más tímida en otros. Y allí hay algunas experiencias que resaltan, como tú bien decías, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, el caso de Uruguay, casos más recientes, Argentina, que está comenzando a discutir esta política pública nacional de cuidados, caso también de Colombia, ya no a nivel nacional, sino a nivel más regional o de determinadas ciudades. Allí hay experiencias en términos del desarrollo de políticas públicas, públicas para atender estas necesidades de cuidado. Quizás la única integral, es decir, que por lo menos en su diseño pretende atender a todas las poblaciones que requieren cuidados, para decirlo rápido, la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad, grosso modo, es la experiencia uruguaya. Experiencia uruguaya que nace con una pretensión universal y que nace consagrando el derecho al cuidado, pero que mucho cuidado en su aplicación no es universal, es todavía parcial y además está sujeta en los cambios de gobierno que suelen tener nuestros países, también a medidas de revisión y recortes, como ya ocurrió en Europa con las experiencias europeas. Entonces tenemos que prestar mucha atención a estos temas, pero yo diría que en términos regionales este es un tema de mucha discusión, de colocación en la agenda, un viejo tema para el movimiento de mujeres y para el feminismo, pero de colocación muy incipiente, muy tímida y muy reciente en la agenda pública de los gobiernos latinoamericanos, en términos generales, y que sigue siendo todavía de resolución privada. Y que en este contexto de la pandemia y con la crisis que se agrava en América Latina, lamentablemente, y desde mi perspectiva, esto es totalmente discutible, no creo que sean muchos los avances en los próximos años, a excepción de algunos países que quizás puedan empujar esta agenda. Entonces, en pocas palabras, las experiencias, digamos, o mejor dicho, las perspectivas a futuro para nuestra región en este tema, es que este tema va a continuar en manos privadas, en manos de las familias y por tanto sobre los hombros de nosotras, las mujeres latinoamericanas. Por supuesto que esto hay que analizarlo con todos los cortes desde el punto de vista social, económico, territorial, etcétera, donde sabemos que la categoría mujer y mujer latinoamericana está lejos de ser una categoría homogénea, ¿verdad? Y que es bastante heterogénea. Pero para ser breve en el tiempo, lo resumo así, después con gusto, si quieren, podemos ampliar. Gracias, Magdalena. Gracias también, Karina. Bueno, Alejandra, mi jefa, nos contabas un poco los patrones. Hemos descubierto a lo largo de este proceso y en la investigación que se desarrolló en la Comisión Interamericana de Mujeres, liderada por la CIM, y también un poco frente a la realidad que nos estaba golpeando la puerta de alguna manera, descubrimos eso, que habían unos patrones que se habían, digamos, que habían complejizado aún mucho más ese complejo tema de los cuidados, ¿no? Y entonces habían una cantidad de actores y actoras, sobre todo una carga adicional a las mujeres, que se venía
se ha venido y se continúa profundizando porque la cuarentena que se pensó por un tiempo reducido, resulta que ya tenemos prácticamente 6 meses recluidas en nuestras casas. Entonces, ¿en qué pone el foco el documento? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va dirigido en esta coyuntura que no sabemos cuándo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Habiendo todavía como todo este camino por recorrer del que nos hablaba Karina previamente, ¿dónde está el foco ahorita en el momento en que estamos viviendo? Sí, Luz Patricia, muy importante porque todo esto es para evidenciar, uno, cuál es la situación de las mujeres en la región y cuál es el impacto, pero para eso también hicimos un estudio comparativo de lo que está pasando en Europa para que no nos creamos que solo está pasando en nuestra región. Ayer justo que presentábamos el documento, que agradezco a Magdalena que me recordara decir el título, yo lo pasé así como, este es el documento, todo el mundo sabe el nombre, COVID-19 en la vida de las mujeres, declaración de emergencia global de los cuidados. Y este es el foco, el mainstream del foco. Es una emergencia global, los estados tienen que verla y tienen que declararlo. Y muy interesante la comparación también de lo que pasa en Europa. Ayer una mujer de una ONG que se llama Malas Madres, bastante sugestivo, por cierto, es casi como decir, ojo, me enfrento al estereotipo y digo que no tengo las fuerzas para poder cumplir con todos estos mandatos, pero apuntaba datos muy impactantes. Por ejemplo, ella señala que en España 4 de cada 6 mujeres que trabajan remuneradamente cuando están embarazadas y tienen a su criatura, dejan el trabajo remunerado y se van a cuidar. Estos datos son datos muy impactantes, porque cuando nosotras hablamos con las mujeres lo que quieren es trabajar remuneradamente. Y ha sido la reivindicación histórica del feminismo. Y es que la segmentación sexual del trabajo no nos devuelva al mundo de lo privado sin remuneración y que el otro sí tenga reconocimiento y remuneración. Por eso estamos abordando el mainstreaming. Pero no, el otro impacto, digamos, que está ahí colocado es el estrés sobre las mujeres y lo que las mujeres nos están diciendo y cómo lo están viviendo. Y tal vez estas camaritas han puesto en evidencia algunas cosas, han puesto en evidencia que si tuviéramos hijos pequeños, ahí estarían jalándonos la camisa para que vayamos a atenderlos, o una adulta mayor pidiendo ayuda, o muchas otras situaciones en las cuales se han hecho visibles en estas camaritas. Pero también lo que y estamos llamando la atención y el foco en el tema de la pobreza y la desigualdad. Esta región es la más desigual del mundo. Y lo que subyace aquí es un tema de desigualdad. Imagínense que si 18 millones de mujeres trabajadoras domésticas están fuera del cuidado remunerado, del trabajo doméstico, y que ya de por sí estaban en pobreza, la situación que va a tener. Imagínense si teníamos países con un 80%, hasta un 80% de mujeres como Guatemala trabajando en la informalidad, el impacto que va a tener la posibilidad de reinsertarse en estas condiciones y haciendo todo el tema de los cuidados. Y bueno, y por eso llamamos la atención entonces en quiénes cuidan, por qué el cuidado es colectivo y quiénes son esos nuevos actores que tienen que ingresar a los cuidados. Y aquí quisiera particularizar algunas sugerencias y recomendaciones en relación con este tema. La primera es apropiarnos de un concepto de corresponsabilidad social de los cuidados. Lo tiene la CEDAW, que es nuestra convención sobre todas las formas de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es tan largo que a una le cuesta repetirlo. Ya habló de la corresponsabilidad de los cuidados de una manera muy visionaria y hoy tiene una actualidad muy importante. Y aquí hay varios actores que son estratégicos. Lo primero son los hombres. Los hombres y no quiero aludir a todos los hombres, quiero aludir a los hombres que se pueden reflexionar sobre sí mismos y a saber cuánto están invirtiendo de horas en el mundo de lo privado, cuánto están
asumiendo unas nuevas paternidades, cuánto es el compromiso en esta pandemia de repartir y de ser coprotagonista de todo lo que es el tema de cuidar y el tema de atender el mundo de lo privado. Y aquí es muy importante porque los datos, así como señalaban que las mujeres invertían entre 22 y 45, 47 horas, los hombres, el máximo era 15 horas de inversión en todas las encuestas del uso del tiempo en este mundo de los cuidados. Y esto es muy importante porque transforma la vida de los hombres. Aquí podría alargar muchísimo esto, pero todos los estudios dan cuenta de lo que son las nuevas paternidades en relación con la inversión de los hombres. Y por eso es tan importante políticas de flexibilización laboral, una serie de licencias y temas que recomendamos dentro del documento para involucrar de mejor manera a los hombres, pero requiere una voluntad de ellos también. Es decir, no es solo una medida que viene desde arriba, sino una construcción subjetiva de los hombres en este involucramiento. Por supuesto que estábamos hablando de las empresas. La empresa y la CEO de una empresa donde le llegan 500 trabajadores, 1000, 2000, tiene que preguntarse dónde están los hijos de estos trabajadores, de estas personas que trabajan. Tiene que tener una responsabilidad frente al cuidado de ellas, porque ella está sentada ahí o él está sentado en ese lugar, porque hay cientos de personas haciendo trabajo de cuidado. Y entonces aquí estamos planteando un tema muy importante que es unir la discusión macroeconómica que estábamos dando de las cuentas satélites con la discusión microeconómica de lo que sucede y se recrea al interno de las familias para construir un eslabón que junte la economía familiar con la economía macroeconómica a través de lo que hemos llamado cadenas de valor y señalar que lo que hacemos es un eslabón que tiene valor en la productividad. Hay una construcción sólida para plantear esto. Esto nos permite dos cosas. Uno, hacerlo visible dentro del mundo económico como un elemento de la cadena de valor, que es muy visible cuando yo pago a alguien, y entonces ahí empieza a través de lo pago, pero hay que hacerlo visible también a través del trabajo no remunerado de las mujeres, porque es el trabajo lo que vale, no solo exclusivamente su remuneración y la funcionalidad que tiene en esta construcción de cadenas. Y esto es absolutamente estratégico, pero esto nos permite migrar a un tema que trabajó ahora Karina, que es hablar del derecho y de dónde está ubicado, de la dimensión que tiene, de la importancia y de trasladarlo ya no solamente como un tema de diseño de política pública, porque cuidar vale, sino como un tema de derechos humanos. Y entonces aparece en el escenario el Estado como un gran responsable del tema del cuidado y aparece desde muchos lugares. Una de esas lo vincula entonces a todos los servicios sociales y a los servicios de bienestar social, donde entonces el Estado tiene que proveer servicios de calidad, accesibles, con cobertura, progresividad, hasta llegar a la universalidad. Estas son las dimensiones sobre las cuales trabaja el documento, dando cuenta de este impacto en la familia, en la economía, en el mundo del afecto, de la sobrevivencia de la humanidad, para que podamos entender la importancia que tiene lo que estamos hablando. Gracias, Alejandra. Profesora Valdivieso. Volvemos a preguntar a Karina acerca de los desafíos que ves para el sostenimiento de políticas públicas de cuidado y quizás antes del sostenimiento para la generación de políticas públicas de cuidado que todavía no tenemos en muchos de nuestros países, ¿no? Y también sobre la orientación de esas políticas públicas, en tanto algunas de ellas se centraron más en el derecho de las personas a ser cuidadas que en la figura de la cuidadora o del eventual cuidador. Entonces, desafíos que ves para la política pública en materia de cuidado. Gracias, Magdalena. Sí, a mí me gusta hablar
más bien de los desafíos hacia la sociedad del cuidado, que obviamente los desafíos hacia la sociedad del cuidado, que además quedaron tan evidentes en este marco de la pandemia y en lo que ustedes estaban refiriendo y Alejandra explicaba hace unos minutos, los desafíos hacia la sociedad del cuidado obviamente incorporan políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas que nos permitan irnos acercando hacia esa sociedad del cuidado, y políticas públicas además como el mecanismo que tienen nuestros estados para justamente intervenir en estas situaciones. Entonces, si tuviéramos que pensar de la experiencia regional, que es muy escasa, que es muy parcial, que es, como dije antes, bueno, hay algunos países donde se ha desarrollado más, pero que en ningún país todavía se ha desarrollado un sistema de carácter universal. De vocación universal puede ser, pero de carácter universal, efectivamente, que tenga ya un alcance universal, no. Entonces, uno de los primeros desafíos tiene que ver con equilibrar esa organización social del cuidado de la que hablé en la pregunta anterior, ¿verdad? Como dije, la actual organización social del cuidado tiene un desequilibrio tremendo entre lo que son los cuatro componentes o los cuatro actores del sistema de bienestar, entre las familias, el Estado, el mercado y la comunidad. El desequilibrio es profundo, ¿verdad? Cayendo prácticamente todas las tareas de cuidado sobre familias y comunidades en muchos casos, y no así sobre el Estado y el mercado. Entonces, equilibrar esa organización social del cuidado, que efectivamente podamos hablar de una forma de repartir el trabajo de cuidados más equilibrada. Superar, por lo tanto, esta idea tan de corte familiarista que tenemos, o familista que tenemos en nuestra región. Esto nos lleva a un segundo desafío, que es la necesidad de redistribuir el cuidado y cambiar la división sexual del trabajo, es decir, que efectivamente el cuidado por medio de estas políticas públicas que son tan necesarias, se cumpla el desafío ese famoso del que tanto hablamos de las 3 R's, ¿verdad? Que el cuidado se reconozca, se reduzca y se redistribuya, y que con esto además se promueva el cambio de la actual división social del trabajo. División sexual del trabajo, perdón. Esto es muy importante porque es lo que garantiza la incorporación de la perspectiva de género y que no se caigan los riesgos que mencionaba Magdalena en la pregunta, de que efectivamente las políticas del cuidado solamente atiendan la necesidad de las poblaciones digamos, que necesitan cuidado, y se olvide de la otra parte de la ecuación, que son las personas que brindan el cuidado, es decir, en nuestros países, las mujeres. Para esta redistribución del cuidado y para este cambio en la división sexual del trabajo, se necesitan por lo menos 2 mecanismos. Un primer mecanismo que se plantea incidir en la división del trabajo no remunerado de cuidados al interior de los hogares, es decir, entre mujeres y varones, es decir, en esa micronegociación, ¿verdad? O en esa esfera de lo cotidiano, para involucrar a los varones en los quehaceres del cuidado, pero también un segundo mecanismo más agregado a nivel social y más de nivel macro, por lo tanto, que apunte a la división entre estas distintas instituciones y actores proveedores del bienestar. El tercer desafío, para mí central en términos de las políticas de cuidado, tiene que ver con la intersectorialidad, es decir, tenemos que entender desde el comienzo, y eso la experiencia uruguaya lo muestra muy bien, que cuando hablamos de cuidado estamos hablando necesariamente de políticas, primero, que están en construcción, segundo, que están en discusión, y tercero, que son de carácter intersectorial y que por lo tanto involucran a muchos sectores de la política pública, a la educación, a la salud, bueno, en fin, no me quiero detener porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero tenemos que entender que esto es intersectorial y que por lo tanto los actores que se van a sentar en torno a una mesa para la construcción de estas políticas son diversos y con distintas lógicas.
Y en la intersectorialidad, por supuesto que tienen que estar las políticas de género, y tienen que estar las políticas de género sentadas en la mesa discutiendo y negociando la construcción de estas políticas de cuidado en igualdad de condiciones y con capacidad de decisión, porque muchas experiencias de la región nos muestran que, digamos, los representantes de las políticas de género estaban, pero casi que de manera testimonial. Y el último desafío, y con esto me callo, es entender que la construcción de estos sistemas de cuidado es en sí mismo un desafío desde el punto de vista de la política pública y la política social, y que el primer punto de partida, para mí, perdón que sea tan enfática, pero es una visión personal sobre este punto, el primer punto de partida es el discurso consensuado en torno al cuidado. El cuidado es un concepto en construcción y que cuando lo decimos así, todo el mundo entiende algo distinto en torno a este tema. Y más cuando se sientan en una misma mesa, porque es intersectorial, actores que provienen de esos distintos sectores de la política pública y de la política social. Entonces, primero, pongámonos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y cuál va a ser el objeto de esa política de cuidado. En síntesis, como verán, este es un tema en discusión, en construcción y que requiere, bueno, estos y otros desafíos. Gracias, Karina. Bueno, gracias Karina. Yo creo que esas últimas palabras me dan el pase muy claro para cuál es el desafío desde los organismos internacionales, ¿no? Cómo Alejandra se tienden esos puentes, con cuáles actores hay que trabajar, quiénes son, digamos, las personas que tienen que ser convocadas y que tú estás liderando para convocar un gran diálogo internacional sobre este tema, ¿no? Abriendo un camino muy amplio para poner este tema sobre la palestra internacional con este documento, pero también ahí cuáles son los desafíos de hacer esa convocatoria a nivel internacional. Sí, eso es muy, muy importante. Gracias, Luz Patricia, por la pregunta, porque ¿qué sigue y cómo lo hacemos? En realidad, el punto de partida es, y por eso la recomendación esencial, es entender qué es cuidados, y me parece que Karina lo dice bien también. Nosotras hacemos unas dimensiones de los cuidados, de la atención, y le damos una dimensión también ética, porque a mí me parece que el mundo tiene que reproducir de mejor manera esto de que hoy por mí, mañana por ti, esa cosa ética del mundo, de un mundo que quiere ser más igual y más solidario, también tiene un papel importante. La otra cosa que hemos señalado, muy, muy importante, es que las mujeres tienen que estar tomando decisiones para que estas agendas estén. Hemos dicho claramente que si las mujeres estuviesen en los comités de crisis, en la región solo 2 ministros de la mujer están en los comités de crisis centrales, porque todos los temas, aún la pandemia de la violencia, en la pandemia de COVID, se ve de forma periférica. Se atiende en las mesas periféricas. No está en el mainstream de lo que estamos diciendo. Si así hubiera sido, la declaratoria de emergencia global de los cuidados se hubiese hecho al mes de haber empezado la pandemia. Y ha pasado mucho tiempo, y yo, a diferencia de Karina, sí tengo una enorme esperanza de que esta vez sí resulte. Y para que resulte, los cómo son muy importantes. Y los cómo significa una alianza con los sectores no tradicionales con los que las mujeres hemos venido, digamos, como soslayando un poco en términos de la agenda. Y bueno, y significa trabajar masculinidad en términos de la reconstrucción del imaginario de esta masculinidad hegemónica de los hombres. Significa trabajar con las empresas para que entiendan el valor de la competitividad de las mujeres, lo que significa en las empresas y cómo no pueden estar ahí si no resolvemos previamente el tema de cuidado. Es una inversión y un tema ganar-ganar. Hay que entenderlo además como un tema de empoderamiento económico de las mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres, junto a esos otros empoderamientos, el físico, el sexual, el político. Nosotras hemos hecho una apuesta de que el empoderamiento económico tiene un efecto dominó
sobre las otras áreas de empoderamiento de las mujeres, y por eso estamos colocando este tema como un motor que puede jalar a esas otras autonomías y empoderamientos de las mujeres. Hemos hablado, y ayer la vicepresidenta Campbell de Costa Rica hacía una apreciación sobre el tema del presupuesto, y por eso también lo coloco aquí, y ella decía, ¿cómo en países empobrecidos como los que tenemos, donde todo el mundo está peleando por el presupuesto, puede colocarme un imaginario adicional de responsabilidad del Estado? Y aquí la respuesta que tenemos que colocar es la evidencia de que las mujeres, si estamos en la reconstrucción de de lo que ha quedado de la economía, será mucho más fácil. Si solo contamos con la participación de la mitad de la humanidad, la mitad de nosotras será talento humano desperdiciado en términos de empujar la economía y la reconstrucción. Y para eso tenemos que colectivizar lo que hemos venido haciendo en soledad, y es el tema del cuidado. Y entonces cuando uno puede colocar esta decisión en eso, en una dinámica mucho más de ganar, ganar, y no solo una inversión en el tema de bienestar social, digamos, empieza a armarse una estrategia que algunos otros han colocado de mejor manera. Por eso para nosotras la parte que viene es esta, después de las recomendaciones que hemos dado, de generar las mesas, de hablar de licencias, de la flexibilización laboral, y este otro tema, estamos buscando, y ahora lo que viene es la investigación sobre todas las buenas prácticas en Europa y en América Latina, que nos permitan colocar en el imaginario que se puede hacer desde otro lugar estrategias que hagan y colectivicen este tema, que visualicen las cadenas de valor y las reconozcan. Hay algunas experiencias bien interesantes sobre direccionar consumo a quienes tienen estas cadenas de valor, porque el consumo determina y el consumo cuenta. Y cuando hay consumo dirigido a los temas de género, que es el gran componente que tiene que cambiarse en esta pandemia, no es solamente acuerdos para la salud, acuerdos para lo económico, acuerdos de las relaciones de género, y esto es incluirlo en este tema. Yo termino señalando que con todo el dolor que hemos pasado, lo que vemos, el dolor de las mujeres, el hambre, las situaciones realmente impactantes que estamos viviendo, y yo insisto que quienes estamos en la academia y con un trabajo remunerado tenemos una vida distinta, es cómo hacer para que la gente se sensibilice, se comprometa, mire esto desde otro lugar. Yo creo que cuidados ha tenido una mirada distinta de que la gente lo ve en este cuadrito. Lo que no ha brincado es cualitativamente el diseño de política pública y de normas que se responsabilicen desde esta mirada, y ese brinco hay que hacerlo. Lo que siento es que hay una oportunidad enorme y que como SIM la queremos potenciar, y para eso ocupamos todas las alianzas posibles. La academia es una alianza, el sector privado es una alianza, los bancos multilaterales estamos en una alianza también para que los créditos que ingresen a los países puedan tener acciones afirmativas de montos dirigidos a los temas de las mujeres para que puedan reinsertarse. Es decir, hay muchas creatividades. Este mundo también nos ha permitido innovar, porque en tiempos extraordinarios las medidas deben ser extraordinarias. Así es que solo termino con una mirada como de esperanza a que exista una oportunidad mejor para que el mundo sea más igual. Gracias, Alejandra. Profesora Valdivieso, no tenemos mucho tiempo, así que le dejo la palabra para que usted continúe. Muchas gracias, Alejandra y Karina. Queríamos tomar preguntas de las personas que nos están acompañando, que ya hemos tenido más de 80 participantes, con muchas felicitaciones a las expositoras y a la importancia del tema. Queda dos cuestiones dando vueltas. Una, esta mirada o afirmación que hace Karina en relación con las dificultades que ve para que el tema de cuidado sea efectivamente abordado próximamente, rápidamente y eficazmente en la región,
ante una situación de tanta complejidad como ha sido la que estamos viviendo y su secuela. Entonces quizás si pudiera compartirnos argumentos en relación con el por qué piensa que a corto plazo en la región no vamos a avanzar hacia esta sociedad de cuidado que estabas planteando. Y lo otro que también me estaban planteando tiene que ver con la idea de que esta mirada de cuidado necesariamente requiere de políticas públicas intersectoriales, transectoriales y con distintas perspectivas y miradas. En ese sentido, algo se ha avanzado con los permisos, por ejemplo, para los padres postnatal y eso, ¿no? Entonces, quizá mirar esos temas. Y lo mismo para Alejandra. Alejandra dice que tiene la idea de que se va a poder avanzar y quizás el impacto, la esperanza que hemos tenido todas, de que esta pandemia ha puesto el cuidado en el primer plano y que la mirada desde tanto los estados como de la sociedad civil va a tener que voltearse hacia él y encontrar alguna salida. Entonces quizás podríamos terminar con cómo ven en la post-pandemia el que se va a seguir manejando estos temas de cuidado. Muy breve, porque antes que nos abandonen por el tiempo de la clase. A ver, por lo que tú planteabas, lo que me pedías recién, Magdalena, la mirada que yo tengo es la siguiente. Basado en la experiencia internacional, no solo en América Latina, sino la experiencia en Europa y demás, sabemos que cuando vienen crisis económicas, crisis de recursos, uno de los primeros temas que se recorta es este. Y en el caso de nuestros países, a excepción de Uruguay, que tiene implementado un sistema de cuidados, digamos, los pasos que se estaban dando, no podemos hablar de que exista un sistema de cuidados en América Latina en los distintos países. Existen quizás algunos avances a nivel de políticas sectoriales, por ejemplo, las de licencias, que son muy importantes y que yo no les quito trascendencia, todo lo contrario, pero que por sí solas no conforman un sistema de cuidados, es decir, no alcanza con las políticas de licencia. Se necesitan otras cosas que quizás todavía no se integraron o no se desarrollaron debidamente en nuestros países. Entonces, mi pesimismo viene por el lado de que nos esperan años desde el punto de vista económico muy complejos en nuestros países, por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, por los recursos que se están destinando, etcétera, etcétera. Entonces, temo que el contexto económico no permita hacer avanzar la idea integral de las políticas de cuidado. Puede haber avances a nivel sectoriales, en términos de mejorar las licencias, en términos de mejorar quizás algunos servicios, por ejemplo, de cuidado infantil, pero eso no conforma una política nacional, lo que yo entiendo, por lo menos por una política o por un sistema nacional de cuidados. Entonces, en ese sentido tengo cierto pesimismo, y además la única experiencia latinoamericana, y hay que tenerlo muy claro, que es la uruguaya, porque también aquí hay un componente desde el punto de vista valorativo, en términos de lo que uno entiende como sociedad y como valores de justicia, de integración, de inclusión, etcétera, etcétera. La política nacional de cuidados en Uruguay, ante el cambio de gobierno y ante el cambio de orientación ideológica de ese gobierno, que se mueve más hacia, digamos, orientaciones liberales, neoliberales, etcétera, uno de los primeros lugares donde hay recortes es en el sistema de cuidados. Entonces, ¿cómo no voy a ser pesimista? Un sistema que venía avanzando, digamos, año tras año, hasta tratar de llegar a eso que dije, que era la pretensión universal, es de las primeras políticas sociales que se recortan, incluso antes de la pandemia, porque el recorte del sistema de cuidado fue anterior a la urgencia de la pandemia. Y eso lo uno con la experiencia de España y de otros países de Europa, donde pasó lo mismo. Entonces, de ahí viene mi pesimismo, ¿sí? De ahí vienen, si querés, las razones para el pesimismo de por qué esto no va a avanzar. Yo creo que pueden haber avances parciales y sectoriales, pero difícil a nivel de política integral, salvo en algunos países. Estoy mirando con atención la experiencia de Argentina, pero recién están en los primeros pasos de discusión,
de consenso en torno a la cuestión de la noción de cuidado, y ojalá avancen y mucho, pero sabemos que esto lleva mucho tiempo. No le quito mérito a la visibilidad, porque vaya si la pandemia ha tenido una externalidad positiva para la cuestión del cuidado, es que se hizo visible. Aún para los ciegos, para los que no querían verlo, esto se hizo visible. Ahora, de ahí a la respuesta de política pública integral necesaria en nuestros países, hay un trecho largo. Hay un trecho largo y que lleva mucho tiempo, y que quizás esta no es la mejor situación para que avance. Por ahí iría mi respuesta. Gracias, Karina. Alejandra, ¿tienes una pregunta especial referida al tema de cómo efectivamente mostrar y formalizar el valor económico del cuidado? Recordar también de que en los procesos constituyentes que se dieron en los 2000, 2 países latinoamericanos lograron incluir en su constitución el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico, que en parte era como se llamaba en la época el trabajo de cuidado también, ¿no? Entonces hay preguntas sobre este reconocimiento al valor económico, como hacías alusión a las cuentas satélite, preguntaban allí si podríamos llegar a la formalización de estas cuentas. Bueno, la experiencia en la región es muy importante. Yo, siendo ministra en Costa Rica, justamente se aprobó la ley de la cuenta satélite al PIB del trabajo no remunerado, y fue un hecho histórico que nos permitió visualizar cuánto estábamos aportando. Pero eso no es suficiente decir que la cuenta vale 17% y que es lo mismo que una cuenta de otra, de la importancia que tienen las cuentas, por ejemplo, turismo nacional, etcétera. Hay que traducir esto en política pública. Nosotras, por ejemplo, en aquel entonces se hicieron recomendaciones para que inmediatamente en todas las mujeres que se han dedicado a cuidar, y por eso es tan importante lo que estamos hablando, porque es el mainstream de donde ha estado la situación de división de las mujeres y los hombres y la desigualdad en oportunidades. Y entonces cuando te has dedicado toda la vida a cuidar y cuando llega tu vida adulta y no tenés pensión y no puedes adquirir una pensión porque trabajaste no remuneradamente, era colocar un ítem del trabajo reproductivo como un tema que contara en los sistemas de prelación de las pensiones a cargo del Estado. Por ejemplo, por lo que estoy tratando es de colocar, digamos, los escenarios de política pública donde se han traducido estas cuentas. Estas cuentas, para que funcionen, tienen que estar a cargo del Banco Central, sin lugar a dudas, para que no exista influencia, digamos, de que la contabilidad no sea exactamente igual a la contabilidad que se hace de todas las cuentas que están inscritas en el Producto Interno Bruto. Yo recuerdo al director, al presidente del Banco Central, que me decía que conmigo, con estos feminismos, no iba a poder cerrar el PIB y que siempre se le iba a estar alterando y moviendo el PIB y que eso era, por eso yo le decía, pero es que no te va a afectar el PIB, es una cuenta satélite, solo que lleva las mismas. Al final tuvimos que también dar un montón de transferencias económicas para que ellos pudiesen hacer, porque la lógica y la estructura para poder hacer la cuenta nacional es un tema complejo. Solo la definición de cuál es el monto que le vamos a poner, si la de la mujer que vive en la clase alta o la mujer que vive en la clase baja, para ponerle el monto, fue una definición compleja. Es decir, y comparto aquí que todo lo que estamos haciendo, por novedoso, ha requerido una reflexión inmensa. Pero lo que quiero señalar es que va avanzando, que muchos países en la región ya lo han hecho visible, han hecho política pública en relación con esto. Yo sí comparto que en la región hay algunos países, digamos, y que el más avanzado ha sido Uruguay, pero no es el único que tiene un sistema. Costa Rica tiene un sistema. Argentina, nosotras hemos estado hablando con la ministra justamente porque todo esto que hemos señalado de que si no se hace, hay un costo de oportunidad que luego tiene un costo para el Estado. Y eso es cuando hablamos de inversión, y cuando uno habla de inversión es que lo hace ahora, porque si lo hace más tarde tiene
asocia un costo. Y yo quiero poner de ejemplo los sistemas de salud. Los países que tienen un mejor sistema de salubridad son los que han manejado de mejor manera la pandemia. Y esto es una lección de vida para quienes en el diseño de sus políticas pretenden obviar la inversión en temas estructurales. Y así como está mejor colocado salud y educación, hay que colocar cuidados. No hay otro escenario sin esta visión triangular de la educación, de la salud y de los cuidados, de que la sociedad pueda colectivamente irse transformando. Y este es un esfuerzo de colocarlo en este lugar, de dar las cuentas para que cuando con los datos los políticos puedan entender de lo que estamos diciendo. En efecto, el presupuesto cuenta, pero también cuenta la voluntad política y la sabiduría de las mujeres que con liderazgo han venido colocando los temas. Hace 25 años, cuando decíamos que la violencia era un tema de derechos humanos y del mundo de lo público, yo me recuerdo esa enorme reflexión que Belén do Pará, nuestra convención, lo asumió y dijo, perdón, este es un tema público. Están conculcados derechos y lo hace público. Ese es también el nuevo escenario. Este es un tema público. Es trasladar esta responsabilidad del mundo de lo privado al mundo de lo público, y ese ha sido el reto de nosotras feministas, que miramos esto con claridad y que cuando el Estado lo entiende, le empieza a transformar también su forma de diseñar política, su forma de cómo alcanza y a quién alcanza y cómo se va transformando entonces esos entornos. Así es que menudo reto tenemos juntas. Así es, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias de nuevo Karina. Yo solo rescato un comentario de una de las compañeras que nos están escuchando, que se quedaron 76 personas pese a que nos pasamos 10 minutos del tiempo. Es decir, está haciendo oficio y mientras que está haciendo oficio las está escuchando. Y me parece que es el reflejo absoluto de todo lo que hablaron ustedes. Estamos haciendo oficio, pero nos estamos escuchando. Y creo que rescatando un poco las complejidades que plantea Karina, pero también rescatando el papel del reconocimiento internacional de derechos, quedémonos con eso. Efectivamente, cuando se hablaba del derecho a vivir libre sin violencia, que todavía no se mencionaba internacionalmente, que todavía no tenía un reconocimiento y un peso de obligación internacional para los estados no se comprometían con políticas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Les costó muchísimo ese ejercicio, los ejercicios eran limitados, pero el reconocimiento, y en eso creo que Alejandra tiene un punto muy importante, el valor de tener esta discusión en el orden internacional y establecer documentos, acuerdos, tratados que reflejen la importancia del cuidado como derecho humano, que era el planteamiento que hacía Karina en el fondo de su disertación, nos va a permitir transitar un camino probablemente largo, como señala Karina, probablemente complejo, como todas sabemos, pero desde luego que mencionado empieza a existir, si no lo mencionamos no existe. Así que muchísimas gracias a las dos por haber venido, muchísimas gracias profesora Valdivieso por el diseño de esta clase y gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias por estar aquí, por escucharnos, por animarse, que sea la primera de muchas. Seguimos trabajando. Un abrazo para todas. Gracias, gracias a todas. Un abrazote, un gusto estar con ustedes. Chao.